Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Ricardo's Time. En Ricardo's Time promovemos la filosofía y el objetivismo, con el fin de que las personas estén equipadas para que puedan mejorar su vida y maximizar su felicidad. Este podcast se va a llevar a cabo una vez a la semana y lo que vamos a hacer prácticamente es abordar temas relacionados a la empresa, a la educación, a la familia, religión, etcétera, y cómo las ideas objetivistas abordan estos temas. Cabe precisar que todas estas situaciones específicas, concretas de la vida real que vamos a abordar, está contextualizado a la cultura latinoamericana. Los invito a mis redes sociales, principalmente YouTube y las plataformas de audio, tales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox, donde van a poder escuchar todo el material que vamos a colgar semanalmente. Y el día de hoy vamos a hablar sobre mi historia personal, cómo las ideas de Ayn Rand influyeron mi vida. Pero antes un poco de contexto. Yo soy de Lima, Perú, y como muchos de ustedes, sé que en Sudamérica, por ejemplo, hay pobreza extrema, gobierno corrupto, el catolicismo tiene un gran impacto en la vida de las personas, hay mucha presión social y hay muchas ideas colectivistas, tales como las socialistas, comunistas. Así que entiendo totalmente la realidad de Sudamérica. Sin embargo, el día de hoy voy a hablar sobre ideas más universales que aplican a todo aspecto de la vida del ser humano a la hora que toma decisiones, pero está personalizado de acuerdo a esa realidad mencionada anteriormente. ¿Alguna vez se han preguntado si viven en un mundo conocible, en una existencia absoluta, o creen que existen otras dimensiones? ¿Creen que el mundo está a favor suyo, en contra suyo o es indiferente? ¿Creen que la razón es el único medio de conocimiento o hay otros medios de conocimiento místico? Todas estas preguntas nos hacemos y yo también me he hecho esas preguntas. Así que esta es mi historia. Cuando estaba en la universidad, unos compañeros me sugirieron llevar el curso de debate y argumentación. Es así que decidí llevarlo porque me di cuenta que desarrollaba el pensamiento crítico y ampliaba mi conocimiento. Durante el curso me devolvió esa sed de búsqueda del conocimiento y me gustó mucho. Pero hubo algo mucho más importante para mí, y era el hecho de que me permitía ir en busca de la verdad, estar en sintonía con esta pregunta fundamental que le había llevado en toda mi vida, y era, ¿quién es la autoridad de la verdad? Es así como un día, caminando por la universidad, pensé que debía existir principios por los cuales pueda fundamentar mi posición al argumentar. Pensé que debía existir un pensador que me brindara esa guía coherente, sin contradicciones, que me diga qué es verdad y qué es moralmente correcto. Entonces empecé a buscar pensadores que me brindaran esas respuestas verdaderas y fundamentales. Es así que me topé con Milton Friedman, con Kennedy, donde hablaban del capitalismo y de la libertad, haciéndome pensar que el tema era principalmente político-económico. Luego me di cuenta que había una relación entre la libertad y lo que estaba bien, lo moralmente correcto. En esa búsqueda en YouTube, el algoritmo me recomendó un video que estaba en blanco y negro. Y lo primero que pensé fue, ¿qué antiguo debe ser este video? En el video se mostraba una señora con rostro serio. Decidí darle una oportunidad y escuchar la entrevista. Me enteré que su nombre era Ayn Rand y me quedé impresionado cuando dijo la siguiente frase. El ser humano debe tomar la razón como un absoluto y su propósito moral más alto en la vida es seguir su propia felicidad siguiendo sus intereses racionales. Eso generó una explosión dentro de mí porque era totalmente contrario a lo que me habían enseñado en mi vida. Desde que era un niño siempre me enseñaron que lo bueno era vivir por el otro, sacrificarse por el prójimo y no vivir la vida de uno mismo, ya que ser egoísta era sinónimo a maldad. Me hizo entender que el problema no era principalmente político-económico como lo había pensado en un inicio, sino era algo mucho más profundo, filosofía. Recuerdo que cuando les conté a mis padres que había descubierto esta filósofa escritora, cuando ellos leyeron y vieron uno de los videos, lo primero que me dijeron fue, cuidado con ella, es el diablo.
está en contra de Dios. Ayn Rand llega en un momento clave en mi vida. Justo estaba pasando por momentos difíciles, de frustración, decepcionado de mi vida, porque existencialmente pensaba que vivía en un caos impredecible, donde el mundo, el universo conspiraba en contra mío. Cuando algo me salía mal lo relacionaba a eso, la mala suerte, entre otras cosas. No confiaba en la razón, pensaba que la razón era limitada y eso me causaba inseguridades y frustraciones, dudas, entre otros. Y moralmente no tenía una guía, una brújula clara, la cual me permitiera tomar acciones y decisiones de manera convincente y racional. Esta ha sido la primera parte de mi historia personal. Estén atentos a la segunda parte. Los invito a mis redes sociales, principalmente YouTube y las plataformas de audio, tales como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, donde van a poder escuchar todo el material que vamos a colgar semanalmente.